Haré esta presentación en Facebook con video, porque mi intención es no dejar pasar algo que me estaba dando cuenta que está ocurriendo en general en la población, y que ayer en una entrevista que vi de un canal de un personaje supuestamente de derecha al que entró un personaje de izquierda, donde hubo un diálogo muy respetuoso, afortunadamente, me doy cuenta que, digamos, y bueno, y junto con una conversación que tengo en este momento con alguien también muy respetuoso, de alguien que está muy, o sea, como que tiene a Petro y a Cepeda como modelos de honestidad, de principios, etcétera, etcétera. Y a mí, honestamente, pues, o sea, no digo que no lo sean, pero no entiendo por qué castigan tan duro a los otros políticos de derecha, que supuestamente son políticos de siempre, pero resulta que Petro y Cepeda también lo son. Petro y Cepeda en la vida han tenido sus propios negocios, ellos han vivido del Estado desde que pudieron. Y bueno, hay un par de aspectos que me parece muy importante resaltar. Primero, Petro hizo parte, así fuera del grupo de intelectuales del M-19, que no podemos dejar de lado que fue un grupo al margen de la ley, un grupo armado al margen de la ley, que atacó población civil, no solo, digamos, no fue que atacara solo el ejército, sino atacó población civil también, y hacían cosas muy, muy malas con la gente. Entonces, así la gente estuviera en desacuerdo con las cosas que ellos hacían, o, por decir algo, en el territorio donde vivían llegaron y ocuparon paramilitares y también estaba el M-19, entonces los paramilitares iban a pedirles comida, entonces la gente les daba comida porque es que era eso, que los mataran, y entonces el M-19 en retaliación cogía y mataba a esta gente. Entonces yo quiero poner sobre la mesa este tipo de situaciones, porque honestamente hablando, en la cabeza de quien cabe que eso es un proceder razonable y justo. Y estamos hablando de que Petro, en el mejor de los casos, supo de esto y no por eso dejó de ser del M-19. Es más, sigue ondeando la bandera del M-19 con orgullo. Entonces, a uno, en sus 5 sentidos, lo mínimo que le debería a uno preocupar es que este señor alguna vez aprobó este tipo de atrocidades. Es no comprender que la gente tenía que darle de comer, así fueran los enemigos, pero es que era eso, que los mataran. Y que la consecuencia fue que los mataran porque tuvieron que darles de comer a los otros. A ver, estamos hablando de gente razonable, ni los paras ni los guerrillos, o sea, ambos estaban re mal. No estoy defendiendo a ninguno de los dos, porque me imagino que los paras hacían lo mismo en contraprestación, pero de lo que yo estoy hablando acá es que el haber hecho parte del M-19 y haber sido testigo y probablemente autor de muchas de esas posiciones y acciones no habla muy bien del personaje. No habla muy bien del personaje. Lo otro es con relación a doctor Cepeda, si es que se le puede decir así. Lo hago por respeto, pero realmente considero que no lo merece, ¿sí? En entrevista con Daniel Coronel, que pueden decir cualquier cosa menos que fuera un medio tendencioso contrario a la ideología de Cepeda o de Petro. Coronel le preguntó a Cepeda directamente: oiga, Cepeda, o doctor Cepeda, o como sea que le haya preguntado, ¿es usted comunista?
yo les quiero preguntar a ustedes, eso debe tener una respuesta sencilla. ¿Lo soy o no lo soy? En 2 minutos, y puedo poner a disposición el vínculo de la entrevista que dura como 45 minutos. En 2 minutos no contestó, no dijo ni sí ni no. Entonces la pregunta mía en eso es, ¿por qué alguien que se considera algo o se considera que no es algo, le cuesta tanto trabajo decir sí o no? Probablemente porque quiera ocultarlo. Y el que quiera ocultarlo hace que la cosa sea preocupante, porque de una u otra forma se da cuenta que no es algo bueno y aún así milita en esa postura. Bueno, en este punto lo que quiero abordar es la gravedad de qué es el comunismo, porque a mí me da la impresión que cuando se afirma que Petro y Cepeda y varios miembros del pacto histórico, no creo que todos, son de postura comunista, ¿qué es lo que ocurre? En nuestro país estamos terriblemente polarizados porque durante muchos años hemos sido víctimas de gobiernos, digamos que no han sido honestos. Sin embargo, voy a poner algunos elementos sobre la mesa para que hagamos un análisis un poquito más amplio y no nos quedemos en que solo eran gobiernos corruptos, que lo eran, pero hay unos condicionantes adicionales. Voy a definir el comunismo de una manera muy gráfica y muy sencilla y voy a tratar de mostrar cómo es que lentamente Petro y Cepeda pretenden conseguir eso. Bueno, el comunismo es básicamente una élite no muy numerosa, son poquitos, muy poderosa, que tiene enormes posesiones y poder. Un pueblo muy numeroso, con poca formación, con muy pocos recursos o escasez de recursos. Realmente es un pueblo con poco o nada de formación, una educación muy básica, una formación muy básica y en muchos casos unos valores escasos, valores humanos muy escasos. Hay un tercer elemento muy relevante para esto y es un grupo armado que es el que ejerce la fuerza necesaria para someter al pueblo conforme las órdenes de esta gran élite, de esta pequeña élite. ¿Qué hay aquí? Estamos actuando completamente contrario a la libertad de la gente porque no les estamos dando la libertad de desarrollarse adecuadamente. Todos los negocios le pertenecen al Estado, los predios le pertenecen al Estado, las empresas le pertenecen al Estado, los empleados ganan un básico porque básicamente todos son esclavos, o sea, todos cumplen órdenes y no se da valor a la calidad, al mérito, no se premia el mérito del esfuerzo mayor, porque a todos se les trata por igual. El término igualdad del que tanto se habla hoy en día se refiere justamente a esa igualdad. No se hace diferencia entre aquel que hace las cosas bien y entre aquel que no las hace, ¿sí? Y los puntos y los valores intermedios, aquel que no las hace muy bien, aquel que las hace más o menos bien, aquel que las hace por salir del paso, a todos es por igual. Bueno, evidentemente mucha gente no se mueve por sus valores y aquellas personas que aplican principios, aplican valores, de todas maneras va a estar sometida por este ejército que como característica necesita no tener valores en lo absoluto para que pueda cumplir cualquier orden proveniente
de la élite. Esa élite ha eliminado por completo la división de poderes. Es prácticamente omnipotente en el sentido de que puede dar cualquier orden y todos tienen que aceptar esas órdenes. Y el que no lo acepte está el ejército para someterlos. Eso es el comunismo. Y la ideología es igualdad para todos. Si nos damos cuenta, esa igualdad es un poco injusta, sí, un poco muy injusta, y es una igualdad parcial, porque, digamos, de Colombia nos hemos quejado que es el país donde está la mayor brecha entre ricos y pobres. Básicamente se ha planteado algo parecido a un comunismo, pero ya vamos a desarrollar esos elementos un poco más en detalle. Bueno, ¿por qué se ve que Petro y Cepeda están trabajando en conseguir, en implementar ese comunismo acá en Colombia? Bueno, primero, se habla de expropiación. Ay, no, pero no hay ningún decreto propiamente expropiatorio. Bueno, después les paso los vínculos en los comentarios, pero el primer decreto que ya se está implementando es el del incremento, pero terrible, del predial para todo tipo de predios a nivel nacional. Hay incrementos del 300.000%, una cosa que no tiene ningún sentido. La pregunta, ¿cuál es el efecto de eso? Se supone que Petro es un tipo que gobierna para la gente sencilla, para la gente del pueblo, para el campesino. Un campesino que vive de su finca y de repente el impuesto predial se le multiplica por 100 o por 300, ¿qué le queda por hacer? Vender su finca. ¿Y quién podría comprar esa finca pensando en el predial? Pues alguien con mucho dinero, porque para poder pagar el predial pues toca tener dinero. Entonces, esto, si ustedes me dirán si es lo contrario, pero esto es un ataque contra la gente de menores recursos y proviene directamente del gobierno, no es un invento del Congreso, de los de derecha, es el gobierno. Bueno, y hay un segundo decreto que es que cuando la persona quiere vender, todavía no se ha emitido, su predio, tiene que pasar primero a ofrecerle al Estado, y si el Estado está interesado, lo compra. No estoy enterado del detalle, pero me imagino que en ese momento el Estado determina el valor del predio. Entonces, aquí es donde yo les pongo sobre la mesa. Tiene todo el olor a expropiación, ¿verdad? Bueno. ¿Cuáles van a ser la élite? La élite son ellos. A mí no me vengan con cuentos que es que los ricos son los malos y los pobres son los buenos. Ni una ni otra. Hay ricos muy buenos y pobres muy malos. Pero hay otro detalle en esto. Si los ricos son malos, según Petro y Cepeda, entonces ellos son malos, porque propiamente pobres no son. Entonces ahí hay un detalle muy delicado, que le han metido a la gente, como que han etiquetado ciertas partes de la nación, ¿sí? Ciertas porciones de la nación, como los de ultraderecha, los de izquierda, los de centro. A ver, el otro día me decía alguien, es que los de ultraderecha no les importa nada a los pobres. Si a mí me preguntan de principios políticos, personalmente me considero de ultraderecha. Sí, con base en los estándares actuales, ¿no? Yo pienso que soy de una derecha incluso muy moderada con base en lo que la derecha inició siendo, porque ni soy de la nobleza, a pesar de que soy de apellido Conde, pero según mi abuelo Conde, que le robaba las armas a los españoles. Mal hecho, mal hecho. A los españoles ni a nadie se le debe robar.
Yo creo que era cuento de mi abuelo que echaba chistes eruditos. Bueno, pero en ese orden de ideas se supone que yo soy un tipo, por ser de ultraderecha, que abuso de los pobres, que no pago salarios justos, que vivo pues flotando en el aire, y realmente nada de eso es cierto. ¿Qué defiendo yo? Yo defiendo la libertad de cada quien para conseguir sus cosas sin que el Estado intervenga demasiado, y por encima de todo la familia de siempre, papá, mamá, hijos y ojalá muchos, sí, porque son hijos formados con valores cristianos católicos, sí. No quiero sonar a que ataco al protestante en esto, lo considero en un error muy profundo, o sea, estoy convencido de eso, pero más allá de eso, sencillamente defiendo las libertades de cada quien. ¿A qué me opongo? Por ejemplo, me opongo al monopolio. ¿Qué es el monopolio? Las posesiones excesivas que de una u otra forma imponen como que la única opción de compra de un producto sea un único proveedor. Porque si nos ponemos a pensar, ese monopolio que se podría interpretar como un capitalismo extremo, eso que denominan eventualmente neocapitalismo, se vuelve de una u otra forma otra modalidad de comunismo. O sea, rechazo categóricamente todo tipo de comunismo. ¿Por qué ocurren esos monopolios a veces? Bueno, por corrupción por lo general. Porque se aplican ventajas, porque yo le ayudo a fulanito, le doy unos centavitos para que me tenga en cuenta a mí por encima del otro. Y no es una competencia leal. Esa competencia desleal genera graves diferencias. Y eso es lo que históricamente de una u otra forma ha pasado en Colombia. En Colombia hemos sido víctimas por años del narcotráfico. Dedicaré otro espacio para hablar con un poco más de cuidado, porque así en medios es difícil expresar de dónde proviene históricamente el narcotráfico en nuestras tierras, no solo en Colombia, sino en general en Hispanoamérica. Pero, ¿qué es lo que ocurre con ese narcotráfico? Ese narcotráfico lo que hace es generar, como es un tráfico ilegal de un producto, entonces se necesitan estructuras ocultas para manejar esos dineros, para manejar esos insumos, y hay que sobornar entidades para que se les permita procesar eso que tanto ha costado, porque no es poco lo que ha costado. Aquel que quiera actuar por principios perdió el año, porque lo van a matar. Por eso hemos tenido tanta violencia, porque más de una persona ha querido como pararse en la línea y decir: no, venga, esta es mi tierra, yo hago con mi tierra lo que yo quiera. El ejército ha sido frenado en muchas ocasiones, porque seguramente también las familias de los soldados están expuestas a esto. Entonces los manipulan, y seguramente entes al interior del gobierno, alcaldes, gobernadores, concejales, congresistas, incluso hasta el presidente, pueden estar siendo manipulados a cambio de unos centavos. Porque ¿cómo es el negocio? Dice: bueno, o usted hace lo que yo le digo y yo le doy esta platica, o si no lo hace, pues tenemos problemas. Y le muestran la foto de su familia. Alguna vez alguien me lo planteaba así. Eso ha venido ocurriendo históricamente. Hay algunos que no es necesario que les muestren la foto de la familia, porque de todas maneras gustosamente reciben esa colaboración generosa. Hay otros que seguramente por el temor sucumben, y hay otros que seguramente no sucumben, y esos los matan. Y eso ha ocurrido por años en nuestro país. Entonces, cuando a mí me dicen Colombia es muy corrupta, sí, pero hay este detalle del narcotráfico que nos han sembrado de afuera,
nos han patrocinado de afuera, porque si en Colombia se mueve dinero por el narcotráfico, habría que entrar a mirar dónde es que más dinero mueve ese narcotráfico y a quienes les interesa de verdad que ese narcotráfico se lleve a cabo fuera de sus tierras. Creo que he dicho bastante. Bueno, en ese orden de ideas, alguien me decía, pero los últimos 200 años los gobernantes han sido abusivos con el pueblo, etcétera, etcétera. Bueno, los últimos 200 años, me imagino que se refieren a desde el momento de la independencia. Claro, hay que tener claro lo siguiente. Si nos documentamos un poquito con relación a la España virreinal en el continente americano y de cómo se llevaron a cabo las independencias patrocinadas por el gobierno de Inglaterra, ¿sí? Nos vamos a dar cuenta que quienes hicieron la independencia fueron españoles que traicionaron la corona. Si nosotros nos fijamos un poquito más atrás, nos damos cuenta que los virreinatos de España eran los territorios del planeta más avanzados en su momento en temas tecnológicos, de seguridad social, económico. Bueno, por donde lo miren, estábamos en la vanguardia del planeta, por encima de todo el mundo, y aún así era una tierra próspera, honesta en la generalidad, regía el catolicismo, pero no se imponía. Y esto es algo muy importante. Es que para los indígenas era relativamente preferible escoger una religión en la que el sacrificio que se le hacía a los dioses consistía en comerse un pedacito de hostia con un poquito de vino y no en que le sacaran el corazón a los indígenas. Así de forzosa fue la evangelización católica previo a la independencia. Una vez se hizo la independencia, se impuso el idioma y se impuso la religión. Conforme lo que enseñaba la iglesia, no. Conforme lo que se enseñaba en Inglaterra, que fueron los que financiaron esa independencia. Entonces, claro, los pueblos indígenas quedaron excluidos, así de sencillo, por su idioma. Y los campesinos, pues, se volvieron meros productores con lo que podían, porque la riqueza, que era el oro y todas estas cosas, eran manejadas por el gobierno. Entonces nuestro gobierno empezó al revés. Eso mientras por allá en el año 1903, según mis cuentas, nos sembraron de afuera las primeras plantaciones de coca con malas intenciones. La coca en sí no es la mala, la mata no es la que mata, son los laboratorios y la producción y todo eso, y pues se quitaron ellos los muertos allá y nos los dejaron a nosotros acá. Generaron desórdenes, formaron guerrillas comunistas, que es justamente de lo que estamos hablando. Convencieron a la gente que la igualdad era lo ideal. Forman a la gente, no digo que en todos los colegios sea igual, ni que todos los maestros de escuelas públicas sean lo mismo, pero durante muchos años han mantenido la ignorancia de la gente a fuerza. Entonces yo lo que pregunto es, ¿de verdad hasta ahora hemos tenido gobiernos de derecha o han sido gobiernos comunistas que no se dejan ver? Ustedes concluyan. En este momento estamos ante la coyuntura de que hay un gobierno que abiertamente se ha declarado comunista o abiertamente no ha sido capaz de declarar que no es comunista, pese a que Cepeda reconoce que de joven perteneció a Juventudes Comunistas, un poco mayor perteneció a un grupo también comunista, después se fue a especializarse por allá en Europa, el comunismo, y pues hoy en día
defiende el proceso, mal llamado proceso de paz, porque en realidad es un proceso de impunidad. Yo no me aparto de tener toda la misericordia posible con los criminales que reconozcan sus crímenes y quieran volver a la sociedad. Tendrán que pagar unos años de cárcel o de algún tipo de servicio a la comunidad reconstruyendo, no necesariamente directamente a las víctimas, porque es una situación muy dura. Dios lo libre a uno, pero yo no quisiera pedirle nada ni tener cerca a aquel que mató a un pariente cercano mío. Sí, quiero poderlo perdonar y ojalá Dios me dé la iluminación para poder verlo y hablar con él, pero no necesariamente va a ocurrir ahí porque soy de carne y hueso. Entonces no necesariamente sea así, por lo menos no se debe imponer eso. Pero sí son personas que tienen que pagar por sus crímenes, porque es que el pagar por los crímenes cumple dos funciones. Una, restituir de cierta manera, en lo humanamente posible, el daño causado. Y segunda, persuadir a aquellos que están pensando en cometer crímenes para no hacerlo. Es muy necesario en la sociedad, pero si lo que mostramos socialmente es que al criminal se le premia, ¿qué ganamos? ¿Qué ganamos? Es terrible. ¿Y qué siente la persona que ha sido víctima, que le han matado a sus parientes, a sus hijos, a sus hijas? Que nadie los protege, que nadie los defiende. ¿Y qué ven aquellos que tienen la tendencia a la criminalidad? Ah, no, si me van a dejar en libertad yo hago mis embarradas. Si por el contrario me pagan para que deje de hacer daños, pues yo prefiero que me paguen por dejar de hacer daños que dejar de hacerlos al gratín. Mira esa gente cómo se parte el lomo trabajando en el campo para recibir 3 centavos y ahora les van a quitar sus predios porque con el impuesto los van a quitarle su predio. Pensémoslo muy bien. Lo que aprendí en esa corta charla que mencioné al principio, de un programa virtual de un muchacho joven, probablemente pues con convicciones pongámosle la etiqueta, pero no soy muy favorable a eso, de derecha, con alguien más a favor de Petro, defensor acérrimo de Petro, pero muy respetuosos los dos, y eso es algo que valoro. Debíamos abrir el diálogo en estos temas. Es importante que hablemos, porque lo que mencionaba el personaje a favor de Petro es una serie de ideales que no se han cumplido. Son propuestas, ideas, y dicen, no, es que en 4 años no se consigue, pero es que nos están dando tal subsidio, pero es que nos han construido tal cosa. Estamos de acuerdo, son medidas muy populistas que ganan votos, pero lo que la gente no analiza en el fondo es que para hacer esas cosas se necesita dinero. Y la pregunta es, ¿de dónde están sacando ese dinero? Y esa es la situación preocupante. El gobierno recibe su dinero de los impuestos, principalmente que paga la gente que tiene dinero. Y si empezamos a cobrarle muy duro a esa gente que tiene dinero, pues poco a poco esa gente que tiene dinero dice, no, yo me voy donde me cobren menos. ¿No es razonable? ¿Qué es o cómo se puede lograr un equilibrio? Unos impuestos bajitos, un estado que tenga menos gente, donde la mayoría de las personas se esmeren en ser productivas y que les cueste, que vean la importancia de hacer las cosas bien, donde el crimen se castiga proporcionalmente. Eso es necesario, donde defendamos los valores. Es que, carambas, ¿cómo podemos estar defendiendo el aborto, ahorita la eutanasia? Eso no son derechos, eso es atentar contra la vida. Una persona, razonablemente hablando, que está contemplando matarse porque está deprimida, es terrible.
carambas, es abandonarla en su depresión, es decirle, bueno, muérase. No, si es que nosotros debemos es tratar de ayudarla en su depresión, identificar la causa de su dolor, de su tristeza y como sociedad ayudarla. Dejar que se suicide es abandonarla, eso no es ningún derecho. Matar a los bebés en el vientre materno, eso es contra natura, eso es terrible, en ningún caso. Dios lo libre a uno, un violador que dejó embarazada a una niña, y perdón que hable como tan a calzón quitado, Dios lo libre, pero pues tanto para la familia de esa niña como para la niña, pues hablemos claro, el violador está enfermo mentalmente, no necesariamente es hereditario, ¿sí? No es que el niño vaya a salir, si es un hombre un violador y si es una mujer quién sabe qué. No quiero inventar cosas para que después piensen que estoy armando historias. No quiero armar historias. Yo sé que nosotros nos imaginamos eso, pero yo estoy casi seguro que esa mujer, estoy seguro que esa mujer que defienda esa vida por encima de su dolor, porque no va a ser pequeño, Dios la va a escuchar. Dios la va a escuchar. Y es que esta vida no se acaba aquí, la vida nuestra no termina acá. Bueno, yo sé que ustedes me dicen, eso va a ser usted, eso es usted, que usted cree en esos mitos católicos y en esos personajes allá y todo eso. Bueno, lo discutimos cuando quieran, porque mi propósito también es convertir almas, es mi deber en esta vida. Pero, por lo pronto, lo que yo quiero dejar en claro es que esa vida de ese bebito producto de una violación, él no tiene la culpa y no debemos castigarlo. Es injusto, es atacar a un indefenso. No podemos hacer una excepción a la regla en ese caso, en ningún caso. Que viene enfermo, carambas, ofrecérselo a Dios. Nuevamente me van a decir ustedes con sus mitos y sus cosas. Lo hablamos, no quiero pelear con nadie. La idea mía es dialogar como personas inteligentes, maduras. Dicho esto, lo pongo sobre la mesa y lo que les propongo es que evalúen seriamente si queremos un gobierno comunista. ¿Cuál es el siguiente paso que están persiguiendo? La constituyente. ¿Qué es lo que pasa? En el momento en que abran una constituyente, que es un mecanismo por el cual cambian como quieran las reglas de juego en el país, básicamente podrían querer eliminar la división de poderes. Petro ha dejado ver claramente cómo la división de poderes le incomoda. Él no es un demócrata y realmente ha dejado ver que es difícil saber qué es. Es como un autócrata, él quiere hacer todo. Él es el único que sabe, el único que es inteligente, es el que se le mide en sus reuniones con ministros y con primeras autoridades a faltarle el respeto tanto a hombres como a mujeres con sus comentarios. Terribles comentarios para el ambiente. Si él quiere hacer esos comentarios de manera privada, pues yo no me quisiera meter en su vida privada, pero si así lo hace en la vida pública, ¿cómo será su vida privada? Es lo único que yo quiero que reflexionen. No es ningún modelo de moral ese señor, todo lo contrario. Eso que dice que no es capaz de aguantarse en sus discursos, deja ver por debajo su terrible categoría. Atacan por cualquier detalle a los otros candidatos, ¿sí? Y no, es decir, no miran la viga en el propio, así que mejor dicho, se ocupan es de hablar mal porque por ahí un loco dijo en broma que le ponía voladores a un gato y que lograba que el gato volara tanto así del piso, y después el mismo candidato deja saber que eso era una broma que le estaba haciendo al animalista del entrevistador.
Y ya me han llegado a comentar que por eso ese candidato es satánico. Fue ateo. Estoy hablando de Abelardo de las Priellas, no estoy dando ni fue ateo. Pero él se convirtió. Él mismo lo dice. No quieren creerle que se convirtió y quieren creer que está diciendo eso para convencernos. Bueno, puede ser. Yo no puedo meter las manos al fuego por él. Pero no exageremos con que el cuento que echó sin escuchar el cuento completo lo vuelve satánico. Pues yo creo que no. Más satánico, y eso sí he de decirlo, es ser militante del comunismo, dicho por la iglesia. El comunismo está prohibido por la iglesia y durante muchos años por eso en Colombia se impedían los partidos comunistas. Por eso, y entre otras cosas, parecía antidemocrático, pero es que el comunismo mismo no es democrático. Y eso que yo, por eso es que digo, soy de ultraderecha, porque por mí debería haber una monarquía católica, pero eso es una discusión muy larga. Hasta aquí dejo mis comentarios. Espero ser lo suficientemente claro. Sean respetuosos en sus comentarios, no insulten, porfa. Es que de verdad ese choque constante que tenemos a la hora de hablar de unos a otros por posiciones diferentes, carambas, nos sorprende porque nos matamos por cualquier cosa. No nos matemos con palabras. Expongamos nuestros argumentos, nuestras convicciones, defendamos nuestras ideas con categoría, pero no insultando al otro. No es necesario insultar. Sí es muy útil hablar de estos temas, es muy útil. Eso que nos han convencido, que no se habla ni de religión ni de política, déjenme decirles, grave. Y ahorita me decían el otro día que ya vamos en que no se puede hablar ni de fútbol. Gravísimo. Al menos de fútbol que uno pueda hablar, como que nuestros Millonarios son unas excelentes jugadores y los de Nacional también, y bueno, mejor no digo nada. Pero yo en lo personal al fútbol me parece un juego divertido, que al que no hay que ponerle tanto cuidado como al que le deberíamos poner a nuestros campos, que se están quedando sin campesinos, que son los que nos dan de comer, y qué va a ser de nuestra siguiente generación. Los invito a hablar, a reflexionar, a proponer ideas, porque el gobierno trabaja para nosotros y no debe ser lo contrario.